Bueno, gracias Nicolás. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores del seminario por darme la oportunidad de hablar en el tema que nos va a ocupar, de cómo arrancamos, dónde estamos y a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde deberíamos ir en términos de investigación en ovinos. Varios de los disertantes iniciaron sus charlas citando algunas fechas. Georgette, por ejemplo, dijo que ella había nacido en 1966. En 1966 yo di la primera clase de ovinos en el curso de ovinos. Así que yo también estoy festejando un cincuentenario, pero un cincuentenario de docencia en ovinos. Así que en años le llevo alguna ventaja a Georgette. Bueno, yo voy a estar cubriendo estos puntos y para entrar en el tema, 50 años es mucho tiempo para una persona. Como ustedes notarán si me miran más de cerca y algunos se ponen los lentes, pero no es tanto para una institución o un país. Como institución, SUL todavía es joven, ha tenido una trayectoria y varios de los disertantes ya dijeron que espera que tenga otros 50 años de curso productivo como organización dedicada a la producción ovina. Antes de la década del 60, es importante darse cuenta de que la investigación en ovinos no se conocía en el país tal como la entendemos ahora, en términos de recolección de datos, diseño y análisis de experimentos, formulación de recomendaciones a partir de experimentos. Ese tipo de actividad era totalmente desconocida en el país antes de la década del 60. Y comienza casi al mismo tiempo en la estación experimental que ahora se llama Mario Casinoni, de Facultad de Agronomía en Paysandú, y en la Estanzuela. En la década del 60 no se sacaban tantas fotografías como ahora porque no existía todo el aparataje que hay ahora, que con los teléfonos, que uno saca fotos en cualquier momento, saca videos. Toda esa tecnología no existía. En aquella época se decía que en Paysandú se estaba desarrollando un buen equipo de ovinos. Ahora, yo no conseguí, a pesar de contactar a muchos de mis colegas, una sola foto de gente trabajando con ovinos en esa época en Paysandú. La única que conseguí de algo que uno puede decir es un equipo fue esta, que me dio Mario Azzarini. Ahora, si ustedes tienen un poquito de imaginación, se dan cuenta que estos dos personajes que indico con la flecha ahí, este es Azzarini y este otro es Ponzoni, con mucho más pelo que en el momento actual. Ahora, yo no encontré ninguna foto de ellos trabajando en los bretes ni agarrando nunca una oveja. La única que encontré fue esa del partido de fútbol. Entonces, uno de los misterios de la producción ovina del Uruguay es que, dada esa situación, cómo esos dos autores terminaron produciendo que fue un texto que se usó por muchísimo tiempo en el dictado del curso de ovinos. También en la década del 60 comenzó la investigación en el Secretariado Uruguayo de la Lana. Y el primer producto de esa investigación fue un trabajo que podemos describirlo como monumental. Fue el trabajo de relevamiento básico de la producción ovina en el año 1970. El planeamiento comenzó bastante antes, a partir de conversaciones entre estos técnicos y la directiva de SUL, que se planteaba cómo empezar
la investigación en ovinos desde el SUL. Y este equipo de técnicos había concluido que lo primero que tenía que tener es una visión clara del estado en ese momento de la producción ovina para, en función de eso, determinar cuáles eran los problemas principales y cuáles eran los cursos de acción apropiados del punto de vista de investigación. Los autores fueron Roberto Cardelino, Gonzalo González, Daniel Nicola y Guillermo O'Brien, seguramente todos conocidos por ustedes. La investigación en SUL comenzó antes que el SUL tuviera ningún campo experimental. Y había en aquel momento una ansia, una avidez por publicar todo lo que los técnicos en ovinos aprendían y publicitar los resultados de la investigación que iban conduciendo. Y en el año 77, SUL publicó su primer boletín técnico. Esta es la página, que tal vez no la vean muy bien, del contenido de ese primer boletín técnico. Lo primero es un trabajo de Azzarini y Gallero de identificación de las principales causas de pérdidas reproductivas en los ovinos. Hay aquí una referencia al flock testing, que, como dijeron Gimeno y Chiappesoni antes, fue el precursor de las evaluaciones genéticas poblacionales actuales. Hay también una referencia a correlaciones entre medidas corporales y producción de carne, de modo que el interés de SUL en la producción de carne no es algo nuevo, siempre lo tuvo, siempre consideró a la carne como un complemento de la producción de lana de los ovinos en el Uruguay. Y finalmente hay un estudio de Daniel Nicola y Raúl Oficialdegui acerca de estructura de la majada. Y este estudio es muy interesante porque concluía que en aquel momento las estructuras de majada que tenían los productores muy a menudo tenían sentido, que eran las que resultaban en la mayor rentabilidad, que habían sido seriamente criticadas, pero para los sistemas de producción y los precios prevalentes en aquel momento, los productores estaban haciendo las cosas bien. De modo que ese estudio fue muy importante en su momento. En 1980, la Fundación Agropecuaria Instituto Cerro Colorado hizo entrega al Secretariado Uruguayo de la Lana, en régimen de usufructo, de un campo de 800 hectáreas, que es lo que ahora se conoce con la sigla de CIEDAC. De modo que a partir de ese momento, SUL tuvo su propio territorio en el cual hacer investigación. Pero la investigación SUL ya la había comenzado antes y la hacía en predio de productores colaboradores. Entonces, empezaron a aplicar tecnología, aparecer tecnología. Esto es una mesa que permitía el desborde de los vellones y a la vez pesaba, era toda una novedad en aquel momento. Mario Azzarini confeccionó las primeras camillas para conducir la paroscopía y mirar los ovarios de los ovinos, y le dejaba a Roberto Cardelino que mirara, pero el que condujo todo este trabajo fue Mario Azzarini. Las 5 presentaciones que me precedieron dieron un muy claro panorama de todo lo que ha logrado SUL en materia de investigación. Gran parte de la investigación se caracterizó por tener un muy claro foco en problemas reales de la producción. Y eso es un aspecto muy positivo, muy valioso, que tuvo la investigación conducida por el SUL. Si tuviera que destacar algunos puntos salientes, que ya fueron destacados en charlas anteriores, en términos de mejora genética, la adopción de evaluaciones con medidas objetivas, de evaluación genética con medidas objetivas, es ejemplar en el Uruguay.
habiéndose conseguido grados de adopción de parte de los cabañeros significativamente más altos que en muchos otros países que comenzaron los intentos de hacer evaluaciones genéticas antes que el Uruguay. En términos de lanas, lo conseguido, lo describió muy bien el Nacho Abella, lo conseguido en términos de presentación de la zafra y reducción de defectos, también es remarcable. Y en sanidad, lo acaban de oír ustedes de parte de Daniel Castel y Daniel Pereira, logros en términos de genética, vacunación y control del pietín. ¿Dónde estamos entonces? La investigación la conducen especialistas, que a menudo se tornan referentes de mucho valor en la institución y en el sector como conjunto. Ahora, el SUL, con la disminución del número de ovinos en el país, ha sufrido. Eso ha impactado en los recursos disponibles y en el momento actual el número de investigadores de SUL es un mínimo absoluto. Y eso hay que tenerlo en cuenta y este punto lo voy a retomar al formular recomendaciones más adelante. Más aún, en SUL no solo el número de investigadores es pequeño, pero dada la reducción de recursos, esos investigadores tienen que ocuparse de otras tareas y no disponen del 100% de su tiempo para la investigación. De modo general, nadie cuestiona la necesidad de tener especialistas en la institución, pero el grupo de investigación se ha vuelto pequeño y vulnerable. Y también hay que tener en cuenta que muchos de los logros de los que podemos hablar ahora se derivan de actividades que fueron iniciadas cuando los recursos eran más abundantes. Y algunas de esas actividades sería impensable empezarlas o empezar similares actividades con los recursos actuales. Entonces, esa es la realidad. Y para seguir con la realidad, esto es lo que ha pasado con el número de ovinos. Ha habido una caída dramática. Esto es lo que ha pasado con los porcentajes de señalada. Aquí subieron por un paquete tecnológico difundido por el SUL, pero no son razones como para festejar los porcentajes de señalada a nivel nacional que se están consiguiendo. Y algo similar se puede decir del peso de vellón, que ha fluctuado, pero en los últimos años la cifra, la producción por cabeza, por animal, es similar a la que teníamos hace más de 20 años. Entonces, esa es la situación actual. De ahí, ¿a dónde vamos entonces? ¿O a dónde deberíamos ir? Entonces, después de pensar bastante de este tema, yo decidí que, bueno, iba a tener dos enfoques para dejar contento más o menos a todo el mundo. Un enfoque que llamé políticamente correcto y otro que es políticamente un poco menos correcto, un poquito más aventurado. Dentro del primer enfoque, el políticamente correcto, el futuro del equipo de investigación es dependiente de la evolución del número de ovinos en el país. Pero esa evolución no va a poder ser espectacular, digamos, no podemos esperar, aunque haya desarrollos positivos, que para el año que viene se duplique el número de ovinos. Es algo, si aumenta el número de ovinos, va a ocurrir gradualmente. Entonces, aún con desarrollos favorables en términos del número de ovinos en el país, la colaboración interinstitucional será esencial. Eso porque de las instituciones que hacen investigación en ovinos, y podemos nombrar SUL, INIA, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, en ninguna de esas instituciones el número de investigadores dedicado a ovinos
es lo suficientemente grande como para ser considerado que está por encima de la masa crítica, digamos. En unas instituciones es más grande que en otras, pero ninguna de las instituciones tiene fortalezas grandes en todas las áreas que hay que cubrir. Eso solo lo vamos a poder conseguir con una muy bien organizada colaboración institucional. De ese modo sí vamos a llegar a tener masa crítica y poder cubrir todas las áreas. Yo creo eso lo tildé de políticamente correcto porque creo que es difícil discrepar con eso. Es difícil discrepar con una recomendación de tener colaboración interinstitucional. Además de eso, pueden identificarse algunas áreas que merecen atención y de las cuales la producción ovina del país podría beneficiarse. Por ejemplo, una es la de preparación de documentos de síntesis. El SUL ha conducido una cantidad grande de trabajo que no está condensado, junto, sintetizado, en una publicación fácilmente disponible para otros técnicos o para productores interesados en informarse de ese tema. A menudo, más bien, la información está dispersa en las cabezas de 4, 5 o 6 personas, y es excelente esa información. Pero si uno la quiere adquirir, tiene que hablar con esas 4, 5 o 6 personas separadamente, porque no está condensada en un documento. Entonces, yo creo que hay mucho para ganar si se pudieran producir esos documentos de síntesis. Y voy a reiterar lo que dije antes. Hubo una época en que había una ansia, un deseo de comunicar lo que se hacía. Y esto no es una crítica mala, pero como consecuencia de tantas cosas que tienen que hacer los investigadores, eso ha sido relegado a una prioridad más baja y no se producen esos documentos de síntesis. Ejemplos de esa ansiedad era, este fue el primer boletín de la Estación Experimental Mario Casinoni. ¿tá? Y el tema trataba del fotoperiodismo y su efecto en los ciclos sexuales en ovinos. Mario Sarini todavía no era recibido en esa época, era bachiller y era uno de los investigadores y uno de los autores. Se podrán preguntar por qué hacer esto, pero es interesante que en esa época, nosotros empezamos con Mario unos experimentos de época de encarnerada. Y en esa época era importante comentar acerca de esto del fotoperiodismo, porque, por ejemplo, había productores que creían que Merino e Ideal no se podían encarnerar en otoño, porque siempre se habían encarnerado en primavera. Y la observación era que en otoño ya no estaban en celo, o aparecían en celo muy poquitas. Claro, aparecían muy poquitas porque habían sido encarneradas en la primavera. Ahora, nadie discute que se pueden encarnerar todos los ovinos en marzo o abril. Pero en aquella época no porque no había habido investigación antes. Nadie decía siempre, Ideal y Merino se encarneraban en la primavera, era eso, era así. De ahí la relevancia de esto. El Sur en otra época produjo documentos de síntesis muy valiosos. Estos son 2 ejemplos, uno del año 85, otro del año 92, y este bastante más reciente y ya en colaboración con otras instituciones, con INIA y con sociedades de criadores. Debo decir en ese sentido que INIA tiene una buena trayectoria de producir documentos de síntesis, que es, me parece a mí, interesante de imitar. Así que esa es un área en que me parece que se puede hacer algo positivo y sigue siendo todo políticamente correcto. Esta es otra área importante, me parece a mí, la de hacer estudios de situación. Cuando uno empieza a hablar de la producción ovina en el Uruguay, hay cantidad de áreas en que hay opiniones, se dicen cosas, pero no tenemos datos. Las cosas no están bien definidas.
no están bien definidas por estudios relevantes. Por ejemplo, en el momento actual no conocemos con certeza la composición racial del país. Y eso es un dato importante de tener porque en buena medida lo que se haga en el futuro puede depender de la composición racial actual en el país. Pero hay muchas otras situaciones. Tampoco se conoce bien la composición de la zafra, definida en detalle en características importantes. Y hay varias otras. La presencia de nuevas razas es otro punto a tener en cuenta porque, si ustedes tomaron nota de todos los experimentos que se citaron en el curso de este seminario, la enorme mayoría de los experimentos han sido hechos con la raza Corriedal. Eso está bien, pero hay otras razas que tienen características muy diferentes. Y las conclusiones que se sacaron para el Corriedal no necesariamente se van a aplicar al Corriedal Pro, por ejemplo, que es interés de la Corriedal. Y no necesariamente se van a aplicar al Merino Duni, que tiene un origen y unas características completamente diferentes. Entonces, esto va conectado a conocer la composición racial, porque si hay una raza que está ganando terreno, que está creciendo numéricamente, bueno, puede tornarse una prioridad en cuanto a investigación. Investigación que, bueno, algunas cosas ya las sabemos bien para el Corriedal, pero no sabemos bien cómo va a funcionar con esta otra raza. Así que ese es otro ejemplo de actividad futura que me parece habría que encarar dentro del marco ese de lo políticamente correcto. Para quedar bien con los ambientalistas, habría que prestar algo de atención al impacto ambiental de la producción ovina. Me quedé contento con lo que dijeron varios de los disertantes anteriores, porque de un modo u otro se refirieron a esto que yo trato aquí. Yo creo que hay necesidad de organizar actividades que atraigan y fidelicen al productor. Y en esto puede ser productores actuales que no se vayan del rubro o gente que no tiene ovinos, pero atraerlos al rubro. A mí me parece que es muy importante dedicarse a esto. También me parece muy importante, y a esto se refirieron distintos disertantes dándole distinto nombre, pero en esto se trata de trabajar a lo largo de toda la cadena, desde la producción a la comercialización. ¿Ah? Entonces, si uno... No tienen que haber mirado eso que viene después. Si uno formula recomendaciones que van a aumentar la producción, bueno, que el mercado anticipado ya esté definido, que esté asegurado más o menos para que no aumentemos la producción y después empecemos a pensar dónde se va a colocar ese producto. Y esto puede, atención a estas áreas, puede traer aparejada la necesidad de tener nuevas especialidades, especialistas de un tipo diferente, como no tenemos actualmente. Gente especializada en eso, en planear a lo largo de toda la cadena y tratar de asegurar de que haya un mercado al final cuando se produce lo que decidimos que íbamos a producir. ¿Tá? Yo creo que eso sería muy beneficioso para la producción ovina del país como conjunto. Ahora, pasando a lo políticamente no tan correcto, tal vez. La primera decisión, para mí, sería la de desarrollar y formalizar un programa nacional de investigación en ovinos con la participación de todas las instituciones y grupos de interés que corresponda. En lugar de Facultad de Agronomía tiene sus actividades en ovinos, trata de coordinar algo así, pero de hecho son cosas separadas. SULT también. INIA tiene su programa. Facultad de Veterinaria también tiene actividades. Es cierto que el número de colaboraciones y la conciencia acerca de la necesidad y beneficio de la colaboración
interinstitucional ha ido creciendo. Por eso yo creo que el momento es adecuado para pensar en algo así, en tener un programa nacional en que participemos todas las instituciones. Y que ese programa podría más o menos estar organizado en proyectos que cubrirían, por ejemplo, el área de reproducción y sobrevivencia, nutrición en la etapa que sea, mejoramiento genético, investigación en recursos genéticos novedosos y todo así, con subproyectos dentro de los proyectos y experimentos dentro de los subproyectos. Pero lo importante de esto no es esta estructura, de repente puede haber otra que sea mejor. Lo importante es que a nivel nacional se definiese un programa de investigación en que participan todas las instituciones. Para que eso funcione, habría que nombrar un director general y a la vez directores de proyectos. ¿Cómo visualizo yo que esto podría o debería funcionar? Que los proyectos que se identifican se ejecuten por contrato y con presupuesto detallado. ¿Tá? Eso debería crear una obligación de los participantes a cumplir con las metas establecidas para los distintos proyectos. Entonces ya no es una colaboración porque, bueno, porque somos amigos, somos colaboradores y todo, pero a veces alguna cosa falla. No, una cosa por contrato, que exista la obligación. Si una institución, Facultad de Agronomía, entra en uno de esos contratos, se compromete a hacer algo y hay que cumplirlo. Y los participantes tienen que cumplir con las metas establecidas. Yo creo que algo así ayudaría a racionalizar el uso de los recursos para investigación a nivel nacional. No es muy difícil encontrar duplicación de esfuerzos, gente que está tratando de hacer más o menos lo mismo, con recursos limitados, reducidos. Pasan por mi escritorio muchos experimentos y propuestas de investigación que yo las miro, no me gano la simpatía de nadie cuando digo que eso sirve de muy poco, porque está mal diseñado, involucra un bajo número de animales y no está bien pensado, y para hacerlo así más vale la pena no hacerlo. Para mí, el tener un programa nacional eliminaría esto, la proliferación de pequeños experimentos que de muy poco sirven. Entonces, si un área es importante, bueno, vamos a diseñar un experimento que sirva, un experimento del cual podamos sacar las conclusiones que nos permitan formular recomendaciones bien fundadas a los productores. Porque un experimento mal diseñado es una falta de respeto para todos, no solo para el científico, sino para los productores, porque eso no sirve si no se pueden sacar conclusiones de los experimentos con confianza. ¿Ah? Yo creo que en ovinos estamos mucho más cerca que en otros rubros de producción animal en términos de poder conseguir algo así. Y Gabriel Chapezoni mostró un mapita ahí donde aparece la investigación en recursos genéticos ovinos en el país. Y eso está ya bastante bien coordinado. De todo eso que está ocurriendo ahí, hemos hablado por lo menos y nos hemos puesto de acuerdo, y hay cosas en marcha que se van llevando a cabo conjuntamente entre las instituciones. Yo creo que una formalización adicional de que eso entre todo en un programa nacional de investigación le daría más fuerza y solidez y continuidad aún. Pero algo ya hay de eso. Y el otro punto, también dentro del enfoque no del todo políticamente correcto, es que la otra decisión es que tal vez para algunos cargos técnicos importantes habría que ampliar la población dentro de la cual
se selecciona. Si miramos qué hacen otros países desarrollados principalmente, Australia, Estados Unidos, Canadá, cuando tienen un proyecto muy, muy importante, los cargos más importantes se avisan mundialmente y se analizan los candidatos de todo el mundo, independientemente de dónde vengan, de qué país vengan. Ahora, eso no es común en el Uruguay, aunque me es grato comunicar que me he enterado que INEA está haciendo algo de eso. Quiere decir que es una idea que no les es enteramente ajena, que ha pensado en eso y que para algunos cargos es posible que en el extranjero existan candidatos que puedan hacer un aporte a INEA y por lo tanto al país. No voy a citar, hay muchos ejemplos en que esto ha ocurrido en otros lados, en lugares como Australia, Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, pero puede ser un poquito antipático referirme a nombres y apellidos. De modo que esta es la segunda decisión importante que me parece que habría que tomar para ayudar a que funcione bien la primera decisión de tener un programa nacional de investigación en ovinos. Como última reflexión, la investigación conducida en SUL ha hecho muy importantes aportes a la producción ovina nacional. Se están atravesando momentos difíciles porque el stock se redujo grandemente y en situaciones así tenemos que aprender del pasado y evitar la repetición de algunos desastres que ocurrieron en el pasado. Y los desastres sí los voy a mencionar. Por ejemplo, en la década del 60 había un grupo en Estanzuela, trabajando en la Estanzuela, trabajando en ovinos, y por una mezcla de razones políticas y cosas así, ese grupo se destruyó, desapareció. Y Facultad de Agronomía en aquel momento captó a algunos de los técnicos que se fueron de Estanzuela en aquel momento. Pero es un grupo que, si no hubiese sido destruido, hubiera seguido progresando. Después, en la década del 70, por otro tipo de razones, en el año 74 en particular, se destruyó el grupo de Facultad de Agronomía. Y SUL ahí cumplió un papel muy importante, porque uno de los perjudicados por la destrucción del grupo de Paysandú fue Mario Azzarini, que era docente en Paysandú en ese momento. Y SUL, gracias a la visión principalmente, yo creo que fue de dos personas, una de Roberto Cardelino y otra de José Víctor Servino, en aquel momento tuvieron la visión de decir, un técnico como Mario Azzarini no lo vamos a dejar que se vaya al INTA, a la Argentina o a Brasil, a no sé dónde, que venga al SUL. Y la sabiduría de la decisión fue más que comprobada por el enorme aporte que hizo Mario Azzarini a la institución y a la producción ovina del país como conjunto. Más recientemente tuvimos una destrucción parcial otra vez dentro de Facultad de Agronomía. ¿Cómo se dejó que esa destrucción ocurriera? Bueno, no sé, no importa ahora. Pero tenemos que tratar de que esos problemas no ocurran. Entonces, sí, yo cuando hablo con la gente del SUL, yo creo que a menudo, más veces digo que lo que están haciendo está mal que las veces que les digo que lo que están haciendo está bien. Entonces, para mí, la crítica dura no es mala si es constructiva. Si es constructiva. Si digo, no, Alejandro, eso no. Pero esto otro sí. Eso es constructivo. Pero la crítica puede ser muy dura. Eso es horrible. No. Pero la crítica destructiva de poner al SUL en la mira y que tenga que desaparecer, eso no, porque ya tenemos que aprender del pasado y de las veces que tuvimos que arrancar de nuevo desde cero por ese tipo de problemas.
Antes de terminar, quiero agradecer a la gente que me ayudó a preparar esta presentación, dándome material y refrescándome fechas, como Roberto Cardelino, Mario Zarini, Ramón Gambetta. Y después estos son del grupo, esta gente joven, tiene más o menos entre un cuarto y un tercio de mi edad, esa gente. Me ayudó a preparar la presentación y a escanear algunos documentos y eso sí que también les agradezco. Con esto termino. Muchas gracias por su atención y como yo soy muy optimista, espero verlos cuando festejemos el centenario del Sul.